¿Cómo están? Eh, la verdad es que este es un live que tenemos muchas ganas de hacerlo porque sabemos que hay muchas personas que nos preguntan, una de las preguntas que más nos hacen es, bueno, ustedes están dándole la vuelta al mundo, están en esto, pero entonces, ¿cómo hacen para educar los hijos? Eso es lo que queremos nosotros en este momento, pues contarles cómo fue que empezó todo este tema de darle la vuelta al mundo, de salir a viajar. Y bueno, pues una cosa que nosotros decíamos era, nuestra aventura comenzó con un ¿qué tal si? Mm, Ese primer ¿qué tal si? Fue ¿qué tal si sacamos los niños del colegio? ¿Qué tal si los educamos nosotros? Lo primero que nosotros pensamos, bueno, si lo vamos a hacer, pues lo hacemos bien. Entonces, en ese hacerlo bien, yo creo que como muchos, lo primero que hacemos es investigar y mirar quién es como la persona idónea para que pueda darle a uno instrucciones de cómo hacer las cosas. Entonces empezamos a buscar y pues hubo una persona con la que nos conectamos muchísimo, una persona que bueno, que nos inspiró a hacer este proyecto realidad, que es educar a nuestros hijos. Entonces, bueno, pues es una persona que admiramos demasiado. qué Se lindo. llama Priscila. Priscila es mexicana. También fue educada en casa y ella también educa a sus hijos. Entonces, en familia. Entonces, bueno, quisimos invitarla y que ella nos acompañe hoy para contarles cómo fue nuestro proceso y cómo es el proceso de educar en familia. Así es, Sí, familias, que bienvenidos a todos. Gracias por participar, por acompañarnos. Reenvíen esta invitación, este live a personas que ustedes consideran puedan estar necesitando esta información, que va a ser muy valiosa, para que miremos esa otra opción. ¿Qué pasa si saco a los niños del colegio, de la institución educativa, del sistema educativo y buscamos otros medios alternativos para educar? Entonces vamos a darle la bienvenida a Priscila Salazar de su preescolar. En este momento es la 1 de la tarde en Colombia, en México. Estamos en Tailandia, es la 1 de la mañana, pero estamos felices de poder estar compartiendo con ustedes. Priscila, hola. Buenas hola tardes. chicos, buenas tardes, buenas noches allá. Aquí Qué buena barbaridad. madrugada. Sí, qué barbaridad. Bueno, Oye, sí oigo el audio repetido. No sé si bueno, será. tenemos que mutear. ¿Dónde está? Vamos a mutear el Zoom para que quede grabada toda Más bien como que la charla. poner unos audífonos, ¿no? No, pero Es que no vemos la ventana del Zoom acá. ¿Dónde está? Ahí, ahí. ya. Pon el micrófono. Mute. No, pero es que así yo no los escucho a ustedes. No los escucho. Es que tienen el micrófono muteado. Lo que pasa es que mis audífonos yo los estoy escuchando de acá del Zoom. Ahora sí, Ajá, sí, ahí sí los escucho. ahí está Pero perfecto. sí, nada más que yo escucho repetida mi voz. Yo no sé si se va a grabar así con la voz repetida, No, no se graba No, repetida, no. El ¿será? Zoom no se graba repetido, sino que lo escuchas repetido porque también lo estás escuchando por el Instagram. No, es que en Instagram yo tengo puestos unos audífonos y yo no los estoy escuchando, más bien lo estoy escuchando aquí, este es del Zoom y yo escucho mi voz repetida. Ok, voy a poner unos audífonos. Ajá. bueno, a ver. Pero sí nos escuchan bien. Muy bueno si nos pueden ir Sí, todos sí, diciendo sí, en quiénes Instagram todo se escuchan. escucha bien. Sí. Bueno, aquí no se escucha repetido. Bueno, listo. Súper bien. Bueno, ya todos nos dicen se escucha bien. Perdón, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Pero el problema es que hacer, si tú me dices que tienes 6%, pero Bueno, listo. Ahora sí, ya nos escuchan bien y tú también. Sí, ahora sí, Ah, pero yo no perfecto. escúchame, escucho. ponte uno de esos para que puedas escuchar. Mil gracias. Oye, Bueno, entonces, Listo. ustedes acá de madrugada ya. Qué barbaridad. bueno,
No, muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí y sobre todo ver todo lo que están haciendo. Como les estaba diciendo hace ratito, bueno, fue un placer tenerlos en el taller, haber conocido todas las decisiones que estuvieron tomando en ese momento, pero luego, ahora, así como darle seguimiento, ¿no? Un año después o no sé cuánto tiempo Sí, después, año y medio después, sí. ver cómo han avanzado, todo lo que están haciendo, esos sueños que están haciendo realidad, pero sobre todo, pues, esa unidad familiar y todo lo que ustedes les están transmitiendo a sus hijos y con esa seguridad, ¿no? Me acuerdo cómo estuvieron trabajando ustedes en su visión familiar y cómo fue algo que se dieron el tiempo de aterrizarlo y cómo ahora todo eso se está haciendo realidad, lo están materializando. Y para mí eso es súper emocionante, ¿no? Porque tengo la oportunidad de no nada más en ese ratito verlo, sino después darle seguimiento. Entonces, pues para mí es muy emocionante estar aquí y les agradezco mucho la invitación. No, Priscila, a ti te agradecemos por dedicarnos este rato. Como tú bien lo dices, desde hace un año que estuvimos trabajando en todo esto, fue algo que transformó nuestra vida muy positivamente y por eso nos honra mucho poder compartir contigo este rato, porque sí nos preguntan mucho las familias que nos siguen a través de Familias Outdoor sobre cómo están educando a los hijos. Entonces queremos darles por lo menos una pincelada, porque sabemos que el contenido es demasiado Sí, grande, hemos leído tu sí, libro. Hemos seguido paso a paso como todo ese manual de vida para la educación fuera del sistema sí, educativo. Entonces, te agradecemos por eso y quisiéramos empezar precisamente por eso, sí. porque qué bueno empezar a contar cuáles son esas características del sistema educativo por el cual uno dice que es bueno revisar otra opción, qué alternativas tenemos Sí. al sistema educativo tradicional. Sí, yo pienso que muchas familias llegan primero por esto, ¿no? Por los problemas que se enfrentan, de que sus hijos pues no los entienden o las maestras les exigen demasiado o al contrario, los niños van más adelantados que los contenidos que están viendo y entonces se aburren o por problemas de bullying o casi siempre llegamos a conocer la desescolarización por los problemas del sistema educativo, ¿no? Sin embargo, como yo siempre les digo es, bueno, no se queden en los problemas, ¿no? Ahora ya llegamos aquí, pero ahora hay que pensar en lo que sí queremos hacer, ¿no? En lo que sí queremos darles a nuestros hijos. Y bueno, para mencionar algunos de esos problemas que a mí me parecen muy importantes, por ejemplo, yo pienso que los contenidos que muchas veces están en la escuela o la manera en que nos los enseñan están muy lejos de la realidad. Entonces lo que sucede es que estamos tan desconectados que rara vez entendemos cuál es su aplicación. Ahorita, por ejemplo, que ustedes están viajando, estoy segura de que nada que ver la manera en que ustedes aprendieron geografía o historia en la escuela y como ahora sus hijos lo están aprendiendo, ¿no? Ellos lo están aprendiendo en la vida real, están viendo la historia, ¿no? Están caminando en ella, están viendo los De hecho, mapas. a nosotros nos toca aprender con ellos también, aprender Exactamente, nuevamente. Sí, sí. exactamente. Pero en la escuela eso muy pocas veces se da. Los contenidos están completamente alejados de nuestra realidad, de nuestra vida, de nuestros intereses. Entonces los aprendemos solamente como un requisito para tener un papel. Entonces, eso se olvida. Cuando llega el día del examen, pues lo escribes lo que te acuerdas y al día siguiente ya no te acuerdas de nada, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene estar aprendiendo las cosas así? Otro problema que veo es que ese mismo, ¿no? Que el objetivo tanto de los maestros como de los alumnos es pasar exámenes para tener un certificado, pero no realmente como un deseo de saber, de conocer, de formarnos como personas, de cultivarnos, de saciar nuestra curiosidad. Realmente ese no es el deseo que tenemos generalmente, ¿no? En la escuela, sino que lo único que se quiere es tener un papel. Entonces, se le da un enfoque muy fuerte a la memorización y no al pensamiento crítico, no a la resolución de problemas, no a procesar realmente la información.
Y a mí me parece que ahorita es como completamente absurdo tener ese enfoque. ¿Para qué queremos memorizarlo todo en la mente? Si todos tenemos acceso a Internet, todos tenemos acceso a la información, entonces, ¿para qué querríamos estarla almacenando en nuestra mente? Más bien, nuestro enfoque ahora tendría que ser a que los niños puedan procesar esa información y sepan qué hacer con ella. Primero, saber dónde encontrarla y luego saber discriminar, ¿no? ¿Cuál información realmente me va a ser de utilidad? ¿Cuál información es falsa? ¿Cuál información es verdadera? Y luego, ¿qué pienso yo de esta información? Y luego, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Qué puedo yo aportar? ¿Qué puedo yo proponer? Pero eso no se está enseñando en las escuelas. En las escuelas solamente se está enseñando el dato y hay un enfoque muy fuerte en la memorización. Entonces yo creo que este problema también es muy importante. Otro problema que veo es la estandarización de los contenidos, que todos decimos y nos encanta decir siempre que somos únicos, somos diferentes, no te compares, pero en la escuela todo es igual para todos. Todos los niños tienen que aprender lo mismo al mismo tiempo, de la misma manera. Y esta estandarización, pues lo vemos, ¿no? Realmente son muy poquitos los niños que se adaptan y que les va bien en la escuela, pero la gran mayoría están aburridos, están atrasados, están cansados, no quieren hacer lo que les piden. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no se puede estandarizar, no se puede aprender lo mismo, porque el aprendizaje se da cuando uno tiene la necesidad o la curiosidad de aprender algo y ahí es cuando hay aprendizaje y no puede ser que sea al mismo tiempo que todos los demás y los mismos contenidos que todos los demás, ¿no? Y por último, yo pienso que, bueno, hay muchos problemas, estos y muchísimos más, y sí, es verdad, son importantes, están causando un gran daño, pero yo creo que ninguno de ellos es tan dañino y tan importante como la mentalidad de dependencia que nos crea el sistema educativo. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? Para mí, la mentalidad de dependencia es que en tu mente, consciente o inconscientemente, tú piensas que a pesar de todos estos daños, a pesar de todos estos problemas, sin escuela o sin maestro o sin libro o sin certificado, tú no vas a poder aprender. Tú no vas a poder ser nadie en la vida. Tú no vas a poder abrirte paso por la vida. Y entonces, aunque sabes que existen todos estos problemas, aunque sabes que existe toda esta deficiencia, sigues buscando estar amparado debajo de un sistema, porque tienes esta dependencia mental. Entonces, para mí, ese es el problema más grave del sistema educativo y pues es lo que yo trato de hacer conscientes a los papás, ¿no? Que todos tenemos la capacidad y todos tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestro propio aprendizaje. No necesitas que nadie venga y te diga lo que tienes que hacer. Tú tienes esa capacidad y tu hijo tiene esa capacidad. Entonces, la escuela es simplemente una herramienta más, que si tú decides que es útil para ti, perfecto, úsala. Pero el problema es tener esta mentalidad, ¿no? De que yo soy la autoridad de mi propio aprendizaje y no es que alguien va a venir y me lo va a enseñar, ¿no? Sí, es súper cierto, Priscila, y nosotros lo vemos con nuestros hijos, ¿cierto? Cuando algo que tú decías de la estandarización, y es que nosotros, pues con Guadalupe, para los que no saben o para los que saben que Guadalupe es síndrome de Down, realmente cuando Guadalupe comenzó su etapa escolar en un colegio regular, yo decía, realmente yo lo que necesito es que Guadalupe aprenda a leer, aprenda a escribir, se defienda como con las operaciones matemáticas básicas. Y yo le hacía la pregunta allá en el colegio, yo decía, pero es que finalmente, o sea, ¿a cuál de los que estamos aquí nos sirve física o química, pues, o factorización? Pues la verdad es que no, ¿cierto? Y Sí, finalmente uno se da cuenta que el niño está perdiendo tiempo sí, cuando pudiera estar invirtiendo su tiempo en cosas que realmente le gusten, ¿cierto? sí, Y yo Que lo creo apasionan. que lo apasionen. Eso nos pasó a nosotros cuando comenzó la pandemia, que vimos que Jacobo
era un niño que le encantaba la cocina, pero nosotros no lo conocíamos, ¿cierto? O sea, No, el nosotros no bebé. Ajá. sabíamos que a Jacobo le gustaba y empezamos a darnos cuenta que a través de la cocina podía saber, o sea, podía aprender un montón de cosas, Ujú. pero desde el gusto de él, o sea, desde realmente Claro, lo que a él le claro. gusta y le apasiona. Y así lo Ujú. hemos venido descubriendo con los otros. Pero en el colegio, generalmente lo que tú dices se estandariza, entonces si tienen 8 años, deberían aprender esto. Si tienen 9 años, estas son las materias. O sea, y va uno pasando y pasando, rellenando, pero finalmente, pues, ¿qué estamos aprendiendo que nos sirva para la vida y aprovechando el tiempo? ¿Cierto? Exactamente. Sí, Priscila, exactamente. este concepto de educación supraescolar, Ujú. ¿nos lo amplías, por favor? Sí, claro que sí. Mira, este, supraescolar es una palabra que no existe en el diccionario. Es un invento que hicimos mi esposo y yo, especialmente él, cuando nuestros niños empezaron a crecer y nosotros, pues ya sabes, ¿no? Aunque habíamos decidido sacarlos y pues ya teníamos habíamos avanzado mucho en dejar paradigmas atrás, Ujú. pero aún así teníamos todavía una idea muy, muy eh, estandarizada, muy cuadrada de cómo queríamos hacer las cosas con ellos. Y cuando nos empezamos a enfrentar con esto de que los niños nos decían, no, pero yo no quiero aprender eso ahorita, yo no quiero hacer ese ejercicio, yo no quiero hacer eso. Entonces, él y yo, pues, entramos en un proceso de muchísima reflexión muy profunda. Fueron varios años de estar pensando y reflexionando qué es lo que pasa y llegamos a muchas conclusiones que finalmente, pues, concluyó en el libro, ¿no? Es todo lo que estuvimos reflexionando durante todo ese tiempo. Pero lo que nosotros nos dimos cuenta y nos dimos el tiempo de pensar qué es realmente para nosotros la educación y qué es realmente para nosotros el aprendizaje. Entonces mi esposo utilizó esta palabra para definir lo que nosotros pensábamos, ¿no? Generalmente pensamos que la educación, o eso es la educación, ¿no? Como que alguien le hace algo a alguien para que haya aprendizaje, pero en realidad nosotros nos dimos cuenta de que el aprendizaje está ahí, aunque tú no hagas nada. Cuando los niños son bebés, ¿quién les enseña que tienen que succionar? Tú no les enseñas, tú no les dices cómo lo hagan. Ellos tienen ese instinto y lo hacen. ¿Quién les dice que cómo tienen que caminar? Tú nunca les das clases de caminar ni de gateos. Ellos simplemente tienen las oportunidades, tú les das el ambiente para que puedan practicar y estás cerca de ellos y los apoyas, pero el aprendizaje es de ellos. Tú no les puedes enseñar eso. O hablar. Tú nunca les das clases de gramática, ni les enseñas los sustantivos y los verbos. Ellos hablan y ellos lo hacen y saben qué cosas absorber del habla diaria, ¿no? Entonces, nosotros observábamos todo eso y nos dimos cuenta de que realmente cada persona es dueña o es autora de su propio aprendizaje. Entonces, esta palabra es la composición de dos palabras. Supra es un prefijo latino que quiere decir por encima de o más allá. Y escolar, pues es todo lo escolar. Entonces, supraescolar quiere decir por encima de lo escolar. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros el aprendiz, la persona, el niño está por encima de cualquier herramienta, sea la escuela, sea el libro, sea el currículum, sea lo que sea. Tú eres quien decides qué quieres aprender, cuándo lo quieres aprender, por qué lo quieres aprender, de qué formas lo quieres aprender. Si en ese proceso tú te das cuenta de que la escuela es una buena herramienta para hacerlo, está bien, pero no es la única herramienta, que es lo que generalmente hemos creído y es lo que les decía ahorita de esa mentalidad de dependencia. Creemos que es el único eh, medio, la única herramienta, la única forma para que yo pueda tener éxito en la vida o para que yo pueda ser alguien en la vida. Y eso es lo que nosotros creemos que no es así. Nosotros creemos que uno mismo puede ponerse como la autoridad de su propia vida, de su propio aprendizaje y pues utilizar las herramientas que tenga a su disposición, ¿no? Como en este caso ustedes. Ustedes Sí. tienen sus objetivos como familia, lo que ustedes les quieren dar a sus hijos y entonces se dan cuenta, bueno, la escuela no está siendo la mejor herramienta
para cumplir estos objetivos. Entonces, nosotros vamos a utilizar otras herramientas. ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar los viajes y vamos a utilizar el tiempo que tenemos disponible y las experiencias y las plataformas en la computadora y los libros y los museos y tantas herramientas que podemos utilizar. Pero ¿quién tiene el control? Somos nosotros. Ustedes como papás ahorita que son chiquitos y poco a poco cada niño también va asumiendo ese control. Entonces, pues en resumidas cuentas, eso es el concepto supraescolar. Y nosotros estamos felices de haber descubierto este mundo porque nosotros lo pudimos percibir muy claramente. Y no es un problema de colegios, porque el colegio donde nosotros llevábamos los hijos y nos gustaba muchísimo, pero empezamos a descubrir todo este mundo y nos dimos cuenta en casos concretos como este, Francisco, el niño más pequeño de nosotros, de 6 años. un niño perfectamente obediente, pero con cero de creatividad. Cuando nosotros lo veíamos en el colegio, él era, váyase, póngase, traiga, saque, vaya. Y entonces cuando quería Es ir... claro, era el alumno perfecto porque era súper obediente. Era súper obediente, pero cuando necesitan, hijo, hay que hacer algo, no, tiene que esperar la instrucción para movilizarse, pero por iniciativa propia lo veíamos muy parado. Y eso es una cosa que pensamos que lo afectó el sistema educativo, porque él está todo el tiempo esperando órdenes. Y ya después de que empezamos todo este camino, nosotros ya empezamos a ver en ese despertar, como decía Kiyosaki en el libro que estamos leyendo, los niños nacen genios, todos los niños nacen genios, pero desafortunadamente cuando llegan al sistema escolar empiezan ya como a encajonarlos en un esquema que va perdiendo esa capacidad. ¿Qué vas a decir? Sí, que yo creo una cosa que aprendimos mucho en tu taller y que a mí me quedó y es los niños tienen derecho a aprender en libertad, ¿cierto? Y eso es lo que no pasa en el sistema educativo. En el colegio le estamos diciendo que como tiene lo que hablábamos ahorita, como los niños que están en segundo tienen que aprender las capitales de Colombia, pero ¿qué pasa si al niño le encanta geografía y quiere ir por más y quiere aprenderse no las capitales no solo de Colombia, sino del mundo, ¿cierto? Sí. Entonces, No, pues pero se no. tiene que esperar al siguiente año. Exactamente. O hasta la secundaria. Sí, sí. Entonces, nosotros nos damos cuenta de eso hoy. O sea, hoy Jacobo nos va saliendo con muchísimas preguntas y muchas cosas. Mamá, ¿sabías no sé qué? Y nosotros nos quedamos y digamos que te lo mencionábamos y hoy decíamos, ay, pues tan rico. O sea, nosotros no nos hemos arrepentido un solo minuto de haber sacado a nuestros hijos del sistema educativo y educarlos en familia. O sea, ni un solo segundo, porque decimos, la mejor decisión. Hoy nosotros decimos, si los devolvemos al sistema educativo, les haríamos daño. Y el tema de la misión. Hay un tema muy importante que aprendimos contigo y que digamos que para nosotros ha sido, digamos, eso transversal y que nos ha llevado, nos ha hecho fluir con este proyecto de vida. Y ha sido pues como establecer una misión, que yo creo que muchas familias nos casamos y formamos la familia y ahí nos vamos yendo, pero no tenemos una misión como familia clara, ¿cierto? Que es por el filtro, y que a mí me pareció buenísimo esa definición que tú dabas, y es como el filtro por el que puede pasar cualquier decisión de la familia, debería de ser la misión, ¿cierto? Y eso fue lo que nosotros hicimos en tu taller. Nuestra misión es que somos una familia unida con el propósito de vivir intensamente la vida, amando a Dios, sin miedo a la diferencia, aprendiendo cada día y emprendiendo todos los días. Y esa misión nosotros la tenemos clara y cualquier decisión decimos, bueno, eso nos sirve para que los niños aprendan a ser emprendedores. Estamos aprendiendo. Vamos a ver una película, claro, podemos ver la película, pero entonces, ¿qué mensaje nos deja? O sea, ¿qué podemos aprender? ¿Cierto? Como todo pasarlo por ese filtro. Yo no sé, de pronto tú qué nos puedes aportar o qué podrías decirles a las familias de la importancia de tener una misión. Sí, fíjate, esto yo lo veo muy, muy importante y ahorita con ustedes lo estoy viendo siempre, lo confirmo, ¿no? Muy, muy, muy tangible. A veces creemos que el homeschooling
es como un ente, ¿no? Ajeno a nosotros, como un sistema, como el homeschooling es muy noble o el homeschooling es muy benéfico. Ah, es que el homeschooling hace a los niños de cierto modo, pero yo no lo veo como el homeschooling como algo externo a nosotros. Yo veo completamente el trabajo de los papás. El resultado de cada niño es totalmente el resultado de sus papás, de lo que ellos hacen, de su ambiente, de su entorno. Entonces, para mí no existe tal cosa como que el homeschooling es bueno o es malo, o sea, es que depende de lo que tú hagas, ¿no? Como lo que yo decía ahorita, es una herramienta, simplemente, pero tiene que haber algo arriba, tiene que haber un propósito, un algo más grande hacia donde tú vas a ir. Y entonces esta herramienta tú la vas a utilizar para tus propios fines. Entonces, bueno, en el taller yo les ayudo a los papás a que puedan definir cuál es ese gran objetivo, cuál es ese gran propósito, qué es lo que yo quiero lograr, hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llevar a mis hijos, qué quiero que ellos sean en su vida, qué tipo de personas, y entonces voy a poder decidir cuál es la mejor herramienta para lograrlo. Y es muy interesante ver en el taller cómo es que cuando los papás trabajan en este ejercicio y definen así, llegan a una frase como ustedes que tienen esa gran frase, cómo es que muchas familias deciden, yo me doy cuenta y es evidente que educar sin escuela es la herramienta que me va a permitir hacerlo. O algunos dicen, me doy cuenta de que el unschooling incluso, ¿no? Totalmente desescolarizado es la herramienta que me va a llevar a cumplir mis objetivos. Pero en el mismo ejercicio, hay familias que dicen, pues después de haber hecho este ejercicio, me doy cuenta de que la escuela es la mejor herramienta que me está llevando a cumplir mis objetivos. Y a mí eso me encanta, porque no se trata de satanizar al sistema, no se trata de satanizar a la escuela. Yo la veo como una herramienta más que puede servir, pero el problema para mí es esta falta de responsabilidad, es esta falta de reflexión de por qué estoy usando la escuela, para qué la estoy usando, qué es la educación, qué quiero formar en mis hijos, qué les quiero dar. Y al darnos el tiempo de hacer esta reflexión, entonces es que podemos tomar decisiones completamente deliberadas y completamente responsables. Entonces, para mí eso es súper importante, o sea, es como la base, ¿no? Por eso para mí es la base del taller, que se sienten a pensar en esto. Además, cuando defines una visión familiar, pues entonces tienes la seguridad de estar yendo por el camino correcto a pesar de las críticas, ¿no? Como lo que ustedes me decían, no nos hemos arrepentido ni un minuto. Claro, porque ustedes están seguros de lo que están haciendo, no es simplemente por seguir una moda o porque alguien me dijo que el homeschooling es muy benéfico, pues yo me subo a este tren, pero realmente no sé qué es lo que está pasando, no sé hacia dónde voy. Pues no, porque no te has tomado este tiempo de reflexionar y de decidir cuál es tu visión familiar, ¿no? Y cuando vienen críticas, entonces también tienes la claridad de decir, a ver, sí, mi hijo tal vez no se sabe las tablas todavía, pero ese no es mi objetivo. Este es mi objetivo. Yo estoy caminando hacia acá, yo estoy cumpliendo esto y ese es mi parámetro. Ese es mi marco de referencia. Con eso me voy a comparar. Yo no me voy a comparar con el plan de estudios del gobierno. Yo no me voy a comparar con el plan de estudios de lo que debería de estar haciendo mi hijo a su edad. Yo tengo otros objetivos. Entonces eso te da tranquilidad de ir por el camino correcto a pesar de las críticas. Otro beneficio es lo que tú decías, ¿no? De que tienes un filtro. Entonces, las mamás siempre tienen muchas dudas. A mí me escriben todos los días, ¿cuál currículum me recomiendas? ¿Cuál libro? ¿Cuál maestro? ¿Cuál curso? ¿Crees que esto sea bueno para mi hijo? Y es como, o sea, existe una infinidad de herramientas, de recursos, de experiencias que podrías usar. ¿Cómo las vas a filtrar? ¿Cómo vas a decidir cuál es la buena para ti? Tienes que tener un marco, tienes que tener un filtro. ¿Qué es lo que quiero hacer con ella para saber si me va a servir o no? Entonces también la visión familiar te permite eso, poder filtrar cada recurso para ver si es lo que tú necesitas.
otro beneficio muy grande que también yo veo mucho en ustedes es que se fortalece la relación de pareja. Eso yo lo vi mucho en Sí. ustedes. Ustedes de por sí ya tenían una relación muy sana entre ustedes, pero el hecho de sentarse y hablar, yo pienso que fortalece muchísimo el vínculo y de que los dos están bien en acuerdo, caminando hacia el mismo rumbo, ¿no? Entonces también ese es un beneficio muy grande que yo veo también en los papás del taller, que continuamente sucede eso. Y por último, un beneficio también muy importante es que puedes transmitirles a tus hijos cuáles son tus objetivos con asertividad. Como lo que decías ahorita, Camilo, de que a veces tus hijos no tienen tantas ganas de hacer lo que les dices, pero se los dices y ellos lo hacen. ¿Por qué? No es porque es que es lo que te toca en tu edad, es lo que deberías de estar haciendo. No, es porque tú tienes claro qué es lo que quieres formar en él. Tú tienes claro qué es lo que quieres que él aprenda y sabes que este ejercicio es bueno para él, aun cuando en este momento tal vez él no tenga ganas de hacerlo. Pero el hecho de tener esa claridad en tu visión, en tus objetivos, te da esa autoridad y esa asertividad de poder transmitirles eso a tus hijos. Muchas veces la, la duda de saber si vas bien o el hecho de que los niños vengan y no, es que yo no quiero hacer eso y los papás se ponen a tambalear, debería de exigirle, debería de forzarlo, es porque no lo han definido, es porque no tienen claro qué es lo que quieren hacer. Pero cuando tú lo defines, entonces se te quitan las dudas y sabes que eso tienes que hacer, a pesar de que los niños se quejen o no lo quieran hacer, tú tienes esa asertividad, ¿no? Entonces, pues, estos son así como a grandes rasgos los beneficios que veo, pero seguramente que hay muchos más. Sí, tú tienes razón, Priscila. Hay varias preguntas que nos están haciendo y yo creo que el tema de la socialización es un tema que preocupa a mucha gente y pues a nosotros Sí, nos lo han manifestado. sí, Entonces, pues voy a contar como desde nuestra experiencia y el perfecto. mito que para nosotros es, y pues ya tú nos complementas. En el tema de la socialización, pues para nosotros es un mito porque finalmente, ¿con quién socializan los niños cuando van al colegio? Sí, Pues socializan con los niños de su misma edad, de su mismo estrato social, de su misma creencia. En el caso de nosotros iban a un colegio católico, en el caso de los niños, nosotros, Guadalupe iba a un colegio solo de niñas y Jacobo y Francisco iban a un colegio solo de niños. Entonces, finalmente uno aprende ahí que, claro, ¿cuál es la socialización de verdad? La socialización es aprender con mi par. Finalmente, nosotros creemos que la socialización va mucho más allá y lo hemos vivenciado, por ejemplo, o no sé, pues a muchos papás les debe pasar, a nosotros nos pasaba que cuando uno sale con los hijos y va a la casa de unos amigos, uno dice, pero saluda, saluda pues, claro, porque es que él solamente está enseñado a saludar y a relacionarse con el que tiene 7 años, pero no con el que tiene más o tiene menos. O es, di gracias, acuérdate de decir gracias, pero habla. O le preguntan a alguien, alguien habla con ellos, pero responde, te están hablando. Entonces, realmente la socialización se vuelve un mito para nosotros y hoy nosotros lo vemos, incluso, por ejemplo, en Turquía, que era en otro idioma, que no entendían ni les entendíamos a nadie, pero nos dimos cuenta porque ellos, los tres, incluso Guadalupe, era capaz de decir, de pararse en un restaurante y de ir a decir, necesito sal, ¿dónde está el baño? No tienen miedo a hablar con nadie. bebé. No importa si es la persona del restaurante o si es el mesero, o sea, digamos que no hay diferencia ni en edad, en nada. Entonces, el tema de relacionarse, pues, por ejemplo, íbamos a un parquecito y sí, o sea, todos con idioma diferente, o sea, con creencias diferentes y resultaron siendo amigos. Entonces, como que uno dice, el tema de la socialización para nosotros y en nuestro caso se vuelve un mito, ¿cierto? ¿Por qué? Sí, Precisamente porque vemos que ellos logran sobrepasar muchas cosas y relacionarse y sí, hablar con el que tengan que hablar sin sí. importar, ¿cierto? Yo Ujú. entiendo que hay muchas familias que podrían estar preocupadas por el tema de la socialización. Particularmente para nosotros no ha sido como un tema de mucha preocupación. Primero Sí, porque
por la personalidad de nuestros hijos, nosotros vemos como que ellos son más, como son entroncitos, no son como tímidos. Entonces, tal vez por eso no dice, estamos tranquilos. Adicional a eso, nosotros empezamos a hacer homeschooling en tiempo de no socialización, Sí, en tiempo de pandemia. O sea, antes es seguridad Sí. que no socialice en este momento, por favor. Pero seguramente más adelante uno lo irá evaluando y hay muchas otras formas de socialización que Priscila tiene toda la experiencia y nos va a sí, contar. sí, sí. Ella nos va a contar. Sí, yo sé, generalmente se tiene esta idea, ¿no? Como que son los niños que hablan mucho, que no les da pena hablar, relacionarse. Creemos que esto es socializar o hacer amiguitos, amigos que duren toda la vida en la escuela. Y uno se da Para cuenta mí, que podía hacer amigos después, o sea, hace con amigos cualquier muy persona. fuertes después. Por qué solo en la escuela puede haber amigos, no? Sí, Em, Para mí, yo pienso que es una cuestión de términos. Siento que la gente entiende por socializar, convivir. Realmente es lo que están pensando, convivir, estar cerca de, tener amiguitos, estarse relacionando, pero eso no garantiza una buena socialización. Socializar significa que tienes las destrezas sociales para saber moverte en una sociedad, para saber adecuarte, para saber cómo relacionarte adecuadamente. Y considerando ese concepto, yo pienso que como sociedades nos hace falta muchísimo saber socializar. Y lo vimos ahora en la pandemia, ¿no? ¿Cómo es posible que estar encerrados en nuestra casa, con nuestra propia familia, con la gente que se supone que amamos, es que aumentó la violencia intrafamiliar? ¿Cómo es posible que está aumentando las enfermedades mentales? ¿Cómo es posible que la gente está loca porque tiene que estar encerrada en su casa con su familia, que se supone que es la gente a la que más ama? Entonces, ¿dónde está la socialización? ¿Dónde está la resolución de conflictos? ¿Dónde está la comunicación? ¿Dónde está la socialización, ¿no? Que se supone que nos enseñaron en la escuela? En la escuela no te enseñan a socializar. En la escuela es la ley de la jungla. El más fuerte es el que gana, el que se burla más. Además de que en la escuela se crea una sociedad ficticia porque en ningún otro entorno, en ningún otro escenario estamos con pura gente de nuestra misma edad. Entonces, eso crea un montón de fenómenos, como el bullying, por ejemplo, que bueno, el bullying viene del hogar, pero en la escuela, en esta presión de grupo se hace, es como una olla express, se hace mucho más fuerte. La falta de autoestima, la presión de grupo, el querer ganar la aceptación de los demás, el querer ser como los demás, que te obliga a poner en duda los valores que te enseñaron en tu casa. Esto que decías, ¿no? De que solo te sabes relacionar con los niñitos de tu edad y ni siquiera con todo el grupo, solo con los de tu bolita puedes relacionarte, pero no sabes relacionarte con adultos, no sabes ser paciente con los niños chiquitos, no sabes cómo ofrecer tu ayuda, no sabes cómo ser servicial y muchas otras cosas. Entonces, para mí, la socialización es una cuestión de estrategia. Así como vas a definir cuál es tu visión, qué es lo que quieres enseñar a tus hijos, también tienes que definir qué destrezas sociales quieres darle a tu hijo. Y esto no es de personalidad. Puede haber niños muy introvertidos, puede haber niños muy extrovertidos y no por eso nos van a saber socializar. Un niño muy introvertido puede ser capaz de resolver conflictos, de ser amable con los chiquitos, de tomar turnos, de hablar, de expresar sus emociones y va a seguir siendo una persona introvertida. No tiene nada que ver. Entonces, todas esas destrezas sociales nosotros las definimos. ¿Qué es lo que les voy a enseñar? Y se enseñan deliberadamente en casa, con nuestras actitudes, con nuestra forma de resolver conflictos, con los conflictos que hay entre sus hermanos. Habla bien, pide por favor, toma turnos, expresa cómo te sientes, enseñarles cuáles son sus emociones. Y claro, obviamente, provocando situaciones sociales fuera de la casa. Las personas que no van a la escuela son las personas más eh, abiertas y con más eventos sociales que yo conozco. Todo el tiempo están inventando qué reunirse, qué campamentos, qué actividades, qué vamos a hacer, qué vamos allá. Y no nada más para tener fiesta, no nada más para estar juntos, sino incluso para hacer un bien a la sociedad, para aportar, para proponer,
para resolver problemas. Para mí, esa es la verdadera socialización y bueno, eso comienza en casa, ¿no? Comienza reflexionando qué quiero enseñarles a mis hijos y reforzándolo día con día y claro, teniendo también experiencias fuera de casa. Y yo te puedo decir que no tiene nada que ver, mis amigos, mis hijos tienen amigos a los que quieren muchísimo desde que eran chiquitos y sigue ahí la relación, aunque estamos en países diferentes y siguen buscándose y todo. Yo pienso que se pueden hacer amistades todavía más profundas porque al no estar limitados por la edad, como son factores muy random, como la edad, el año en el que naciste o tu estatus socioeconómico, porque es con la gente que te toca convivir en la misma escuela, más bien te puedes relacionar por tus pasiones, ¿no? Por lo que te gusta, por tus intereses, juegan los mismos juegos o tienen Sí, los mismos hobbies, los mismos intereses, entonces pueden ser relaciones mucho más profundas y mucho más duraderas también. sí, es verdad. Y hay dos cosas, una cosa que tú dices o que aprendimos también en el taller y era que realmente las familias, los papás, tenemos solamente el 15% de la vida o del tiempo para influir en nuestros hijos. El resto es la escuela o el resto es otros factores. Entonces, finalmente, los valores, pues nosotros como papás somos los que tenemos esa tarea de influir en ellos positivamente y los valores que queremos enseñarles, que no los va a enseñar un amigo ni los van a enseñar en el colegio, que muchos papás descargamos como esa responsabilidad en el colegio, que en el colegio es que les enseñan solidaridad, pero porque es el viernes de llevar la Sí, ropita El para la viernes fundación, solidario. el viernes solidario, pero realmente la solidaridad se enseña es en casa y los enseñamos los papás, compadecernos del otro, un sí, vínculo de amistad fuerte, se construye con unos valores que se enseñan en casa y es más, se enseñan entre hermanos también, ujú, ¿cierto? ujú, Entonces, ujú. creo que eso es súper importante porque esos valores no se enseñan en el colegio, se enseñan en la casa y muchas veces Sí, descargamos esa responsabilidad. sí, Priscila, hay un espacio muy importante en el momento de que uno como familia toma la decisión de hacer homeschooling o de hacer la educación en casa, que es ese proceso de adaptación, porque también se empieza uno a sí, descubrir que no es desescolarizar al hijo, sino que también nosotros nos tenemos que desescolarizar en la mente, porque sí, nosotros sí venimos de una generación mayormente, no como tú, educada dentro de la escuela, dentro del sistema educativo. ¿Por sí. qué no nos hablas un poquito de ese periodo tan importante que es el que tú llamas periodo de desescolarización? Sí, bueno, la desescolarización es un concepto, eh, fue creado por Iván Illich y él hablaba de dejar atrás todos estos paradigmas mentales que hemos creído durante tanto tiempo en la escuela, ¿no? Por ejemplo, esto que les decía de la mentalidad de dependencia. Y bueno, él hablaba de muchos otros conceptos que a veces en el mundo de la educación en casa se ha vuelto un poquito como una, no sé, como una tradición de que no, tienes que pasar por un tiempo de desescolarización, pero se entiende más como un tiempo en el que eh, tienes que ser completamente libre, tienes que dejar que los niños hagan lo que quieran, no te tienes que preocupar, déjalos que jueguen en la computadora todo el tiempo que quieran y ya. Y luego cuando se acabe ese tiempo, pues ya, retomas todo otra vez, ¿no? Y a veces pienso que está un poquito mal entendido, qué es esto, ¿no? Yo hablo de un proceso de desintoxicación o de luna de miel familiar, porque fue algo que descubrimos en mi familia y fue algo, digamos, accidental, ¿no? O sea, no es algo que yo me haya puesto a estudiar y que digas todo el mundo lo tiene que hacer, sino que cuando nosotros queríamos empezar, mi papá tenía el deseo y su visión era simplemente que él quería recuperar la relación con mis hermanas y conmigo, que en ese momento éramos adolescentes, y quería, como decías tú, Vicky, que tuviéramos tiempo para hacer lo que realmente queríamos y para desarrollar nuestros talentos. Esa era su visión, recuperar nuestra
relación familiar y que tengan tiempo para desarrollar sus talentos. Entonces, él vio el sacarnos de la escuela como la herramienta que le iba a permitir hacer eso. Pero realmente en el día a día, él no sabía exactamente qué era lo que íbamos a hacer, ¿no? Solamente tenía esta gran visión y en el camino fuimos descubriendo pues lo que queríamos hacer y cuál era el siguiente paso a dar, ¿no? Que esto yo pienso que es lo que pasa en todas las familias. No es que tengas una metodología ya hecha o un plan bien hecho, sino que es algo que vas descubriendo. Es un proceso de experimentación. Entonces, el primer día que nos sentamos en la mesa y así como que abrimos los libros y qué vamos a hacer, pues nos dimos cuenta de que no teníamos una buena comunicación. Nos dimos cuenta de que estábamos llenos de conflictos, de que empezábamos a hablar y nos enojábamos y que había conflictos no resueltos. Entonces mi papá fue literalmente cerrar los libros y abrir el corazón, ¿no? Como, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué nos estamos peleando? ¿Qué pasa? Y fue muchos meses, semanas y meses de hablar y de arreglar todos esos asuntos que había desde el pasado. Por eso yo pienso y siempre les recomiendo a las familias que se den un tiempo de reconexión, porque por la escuela, por los hábitos que traemos, muchas veces no existen estas vías de comunicación abiertas. Y sabemos que la conexión familiar es la base de cualquier cosa que quieras construir. Entonces, si no tienes conexión, ¿qué es lo que vas a empezar? No puedes empezar con los libros y con el pizarrón. Si tu hijo ni siquiera te conoce, si ni siquiera le puedes hablar, si ni siquiera sabe escuchar tu voz. Entonces, por eso yo siempre les digo, dense un tiempo, pero no es como que algo que tengas que hacer, ¿no? Como un requisito, sino una sugerencia que puedes seguir y que a muchas familias al darse este tiempo, al conocerse, muchos incluso se van de viaje, de verdad, como unas vacaciones, como una luna de miel, en la que pueden platicar, en la que se abren, en la que se piden perdón y ahí es cuando surge su plan de aprendizaje. Ok, entonces se dan cuenta, como dices tú, descubrí que a mi hijo le gustaba la cocina, descubrí que mi hija quiere esto, entonces ahí empiezan a surgir proyectos y aprendizajes y es un proceso muy, muy orgánico en el que se van dando las cosas, ¿no? Pero no es algo así como que tienes que hacerlo y no abras los libros para nada, sino más bien es un tiempo de recuperar la conexión familiar. Sí, en ese tiempo de desescolarización, o digamos que cuando nosotros comenzamos, nos dimos cuenta que tenemos la mente muy escolarizada y Sí, fue cuando empezamos como a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero resulta que nosotros empezamos a hacer como la rutina o a planearnos, pero solamente de lunes a viernes. O sea, como que tenemos la mente tan escolarizada nosotros que entendemos que uno solamente aprende de lunes a viernes, o sea, sábado y domingo apaga el cerebro. sí. Entonces uno no ve como, no ve viable que uno pueda leer un libro un sábado y un domingo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los niños van y al principio Jacobo, que era pues como, que es el que alcanzó a tener, digamos, más grados de escolarización, un sábado nosotros les decíamos, vamos a leer, vamos a hacer esto, y era, ay, pero ¿por qué si hoy es sábado? Claro, porque nosotros teníamos la rutina de que lunes a viernes estudiaba y sábado y domingo ya era como otra Sí, dinámica. sí, Pero hoy es absolutamente diferente porque hoy ya nosotros no distinguimos si es un sábado para conectarnos a la plataforma de Matific o no distinguimos qué día es para leer o para aprender, no, ¿cierto? Pero ese es un tema como que nosotros tenemos muy escolarizada la mente y pensamos, y eso nos pasa cuando ya somos más adultos, como que sí, solamente aprendemos y el chip del aprendizaje solo está aprendido de lunes a claro, viernes. claro, pero te das cuenta de que cuando realmente es el seguir tu pasión, tu curiosidad, tienes tantas ganas de hacerlo que no te importa qué día es, no te importa qué hora es, y ves eso en los niños, ¿no? Esa pasión, y a ellos no les importa levantarse a las 7 de la mañana porque están tan emocionados, y pues eso es lo que queremos, ¿no? Darles a nuestros hijos esa oportunidad, que estén tan apasionados que no les importe hacer lo que sea con tal de lograr sus objetivos y sus proyectos, ¿no? Así es. Priscila, dentro de la misión que nosotros tenemos es
vivir sin miedo a la diferencia, y digamos que de alguna forma eso ha sido para nosotros transversal en nuestra vida y decimos, a nosotros el miedo no nos paraliza, o sea, si tenemos la convicción que es bueno, así nos dé miedo, vamos por ello, ¿cierto? Eh, y digamos que también no teníamos miedos y temores al pensar, bueno, vamos a dejar a los niños que piensan mucho, vamos a dejar a los niños ignorantes, los papás son los primeros que dicen, los papás de uno van a decir, pero ¿cómo se les ocurre? Entonces, ¿qué van a aprender? Pues ustedes no son profesores. Sí, Es como lo primero, ¿cierto? La primera barrera que uno encuentra y también pues eso da susto, ¿cierto? sí. Eh, ¿Cuáles son los miedos que tú crees que es como lo que más atemoriza, valga la redundancia, a las familias para decir, no, yo creo que muy rico, pero eso no es para nosotros? O Sí, muy rico, pero qué susto, o ya no me puedo devolver, ¿cómo devuelvo los años? Bueno, hay muchos sí. miedos, entonces, ¿cuáles crees tú que son como los miedos principales para que las familias puedan tomar estas decisiones? Bueno, y cómo poder combatirlo, ¿cierto? Con tu taller. Sí. Además, pues nosotros nos dio mucha confianza tu taller. Vayan al taller. No, mira, sí, hay muchísimos miedos. Podría resumirlo todo en eso, o sea, en tu visión, ¿no? Si tú tienes claro lo que quieres lograr, no te va a importar lo que te digan, porque tú sabes que que hay algo que tú quieres alcanzar. Cuando no lo tienes tan claro y solamente estás como, pues a ver si me funciona, a ver si esto me es para mí, vas a encontrarte con muchas de estas dudas y muchos de estas temores, ¿no? Eso sería así como lo básico, pero también podría mencionar eso, ¿no? De que nos sentimos que no somos lo suficientemente capaces, pero esto también es resultado del sistema educativo. El otro día vi un meme y hasta lo anoté aquí porque me dio mucha risa. Decía el meme, piensas que no estás lo suficientemente educada como para enseñar a tus propios hijos. Así que quieres enviarlos a la misma institución que no te educó lo suficiente para educar a los niños. Para que los eduque. Para que ellos los eduquen. O sea, toda la vida nos dijeron, no somos suficientes, no eres suficiente, tú no sabes, tú no puedes, tú te sientas, tú te callas, yo te enseño, yo sí sé, tú escuchas. Entonces, nos la creemos. Yo no puedo, yo no soy suficiente, ¿cómo yo voy a hacer? Pero yo siempre Sí, les digo, ¿cómo que quién eres? Eres la mamá. No hay nadie más capacitada, no hay una persona más ideal que tú, porque tú eres la mamá, eres quien más lo conoce y quien más está cerca de él. Además, las mamás y los papás tienen algo que no tiene ningún profesional, que es la intuición. Obviamente, esa intuición muchas veces está dormida, muchas veces estamos desconectados por tantos años de no escucharnos. Entonces, no es que el día que decidas sacar a tus hijos ya vas a estar preparada y ya vas a saberlo todo. No, tienes que estar continuamente preparándote y continuamente fortaleciendo esa intuición, pero definitivamente puedes hacerlo. Otro miedo que hay es que los hijos nos reclamen, ¿no? Que llegue el momento en que nos digan, ay, ¿cómo es posible, no? ¿Por qué decidiste esto por mí? Yo sí quería ir a la escuela. Y bueno, este miedo lo he pensado mucho y en todos mis años que tengo de conocer a tantas y tantas familias, familias que les fue bien y familias que no les fue bien, me di cuenta de que el problema, cuando hubo problemas, no tiene nada que ver, como les digo, con la herramienta. Las herramientas son solamente herramientas. Ir a la escuela o no ir a la escuela no es tanto el problema. El problema es nuestra participación en la vida de los niños. Nosotros qué hacemos con esas herramientas. Y lo que sí vi que sí daña y que los hijos sí llegan a reclamarles a sus papás son otras actitudes como por ejemplo el ser incongruentes, el decir unas cosas y hacer otras cosas, o el que haya inestabilidad emocional en la pareja, en la familia, eso creo que puede llegar a ser mucho más dañino. O el abandonarlos con la bandera de mucha libertad y de nosotros somos libres y nadie nos manda y no, podemos caer en un abandono, ¿no? En una falta de atención, en una falta de presencia. Y pienso que eso sí puede ser dañino, pero como te digo, no tiene que ver con ir o no ir a la escuela, porque eso puede pasar incluso también yendo a la escuela. Tiene que ver con nuestra intervención como papás. Entonces,
más bien sería ese mi consejo. No te enfoques en los miedos, sino enfócate en lo que quieres para tu familia. Y luego ve cuál herramienta te va a permitir hacerlo y sé valiente. No va a ser fácil, todos los días vas a batallar, pero al final pues va a ser muy satisfactorio, ¿no? Y muy placentero poder ver esos objetivos hechos realidad en tu familia, ¿no? Sí, Bueno, así es. Oye, quiero, quiero quiero, leer. No, perdón, sí. Lo va a leer ella. ah, creo que íbamos a lo mismo porque yo estoy viendo acá un mensaje y queremos enviarle un saludo a A mi Georgina papá, y a Carlos sí. Salazar, tu papá, que Tan nos lindos. manda nos envía un mensaje muy bonito. eh, y gracias a ellos los admiramos mucho también pues, por lo que han hecho, porque una generación atrás ya venían haciendo Muy avanzados. muy avanzaditos, pues. Entonces, Sí. queríamos enviarles un saludo y también, Priscila, tú sabes que nosotros tenemos especial interés por el emprendimiento. Ujú, Somos emprendedores y sí. definitivamente en nuestro proyecto familiar es que nuestros hijos desarrollen todas las habilidades y todas las competencias necesarias para también en el futuro ser emprendedores. Ujú, Y la ujú. pregunta que queríamos hacerte es en ese sentido. ¿Qué tanto el homeschooling favorece que los niños sean emprendedores? Mira, estuve pensando en esa pregunta y yo pienso lo mismo. No creo que el homeschooling en sí Ujú, favorezca ciertas cosas o provoque ciertas cosas, sino definitivamente son los papás. O sea, Ujú. lo que sí creo es que puede potenciar la esencia que ya tienen los papás. ¿Por qué? Pues porque están muy cerca de ellos, porque no tienes limitaciones de horarios ni de tiempos. Entonces, digamos que tus hijos están en contacto directo contigo, con tu actividad, con lo que tú haces todos los días. Entonces ellos se pueden beneficiar de eso y es como que te conviertes en su mentor, ¿no? En su ujú, coach. No necesitas que tomen un curso con un coach de marketing o de que los enseñen a hacer cosas porque te están viendo a ti. Entonces, en ese sentido, pues sí, o sea, lo favorece completamente, pero yo no le diría a una persona que no tiene absolutamente ninguna tendencia emprendedora, yo no le diría, sí, si sacas a tu hijo de la escuela, tu hijo va a ser emprendedor. No, porque tiene que ver completamente con tu esencia como papá, con lo que tú quieras hacer y con lo que tú todos los días estés cultivando en ellos, ¿no? Sí, eso es súper cierto y a nosotros nos pasa porque hoy nuestros hijos ven que estamos en reuniones, hoy por ejemplo, y eso nos ha parecido maravilloso, tienen inquietud ya de aprender Excel porque ven que hacemos informes y cosas de aprender. Por ejemplo, Jacobo quería un hámster cuando estuvimos pues en Colombia. Entonces le dijimos, listo. Entonces aprende a hacer una presentación y en la presentación, pues tú nos vas a decir cuáles son los beneficios, por qué, cómo lo cuidarías, no sé qué. Y Vende. si esa presentación nos parece buena y nos logras convencer, pues bueno, listo, compramos el hámster. Y efectivamente así fue, pero a él le tocó Bebé. sentarse, mirar cómo hacía yo presentaciones en la empresa de informes de gestión y es lo que hizo y él tiene pues 9 años. 10 Ay, diapositivas, qué Ay, hermoso. no, pero divinas. 10 diapositivas vendiendo la idea del hámster. Lo pusiste a hacer su pitch de ventas. Sí, sí, no, y Ay, qué Jacobo es hermoso. emprendedor, es con la chispa adelantada, pero eso nos parece muy bueno. Y ellos todo el tiempo están preguntando, mamá, tú estabas hablando de, por ejemplo, de impuestos, ¿qué es eso? Entonces nosotros, digamos que el tiempo que compartimos con ellos, como está en nuestra misión que sean emprendedores, Ujú. aprovechamos el tiempo para hablar de habilidades de liderazgo, Las lecturas que se hacen giran en exacto. torno al Hacemos emprendimiento, lecturas, pero en torno al emprendimiento. conferencias. Escuchamos muchos mentores de conferencias y podcasts de que hablan de emprendimiento. Bueno, entonces yo creo que es verdad lo que tú dices y no es tanto ser, o sea, no es porque esté en la educación tradicional o porque sea homeschooling, va a garantizar que sea emprendedor. El punto Sí, es que si están más tiempo compartiendo con la familia, los papás tenemos la oportunidad de influir de influir. positivamente en nuestros hijos en lo que nosotros queremos. O sea, Sí. yo creo nosotros, y es como una experiencia que para contarte,
o para contarles, cuando nosotros tomamos la decisión, bueno, cogimos y nos fuimos todos para un parque y les dijimos, hijos, ya, nosotros, ustedes no van a volver al colegio, nosotros vamos a continuar educándonos en casa, pero les hacíamos una diferencia muy grande, les decíamos, mira, hasta ayer el responsable de lo que tú sepas era tu profesor, o sea, el profesor llegaba y decía, hoy van a aprender de los animales vertebrados y pare de contar. Pero de hoy en adelante la responsabilidad es de ustedes y ellos eran como aterrados. Pero sí, o sea, y fuimos así de claros, o sea, si ustedes quieren aprender de animales, pues van a aprender de animales. Si ustedes quieren aprender de los planetas, o sea, la obligación y mejor dicho, la responsabilidad de lo que ustedes aprendan de ahora en adelante es de cada uno de ustedes. Por eso a mí me parece tan importante el tema de aprender en libertad. Eso para nosotros es educación en familia, o sea, ellos aprenden en libertad. Para nosotros este camino ha sido un camino muy bonito, no solamente porque nos ha enriquecido enormemente como familia al tener a nuestros hijos tan cerca, aprenderlos a conocer tanto, nos ha llenado toda nuestra vida, nos la ha como comprimido llena de experiencias, de momentos especiales de familia que nos han enriquecido tanto, que no hay ninguna oportunidad, no hay ninguna posibilidad que uno diga, este no es el camino. O sea, ya solamente en ese aspecto, ya eso tiene toda la ganancia necesaria como para no decir, este es el camino al que hay que apostarle. Y queremos, Priscila, agradecerte por esa inspiración que nos has dado, porque llegaste en un momento muy oportuno a nuestra vida. Nosotros somos muy creyentes y sabemos que las cosas no se dan por casualidad, sino que son diosidencias que ocurren en nuestro camino. Y para nosotros haberte conocido fue una gran diosidencia. Bendición, una bendición. En medio de una situación tan difícil como la pandemia, que si se entiende la idea, bendita pandemia, por todos los cambios que nos generó a nosotros como familia, realmente fue de gran bendición y por eso queremos darte ese reconocimiento, Priscila, por todo el bien que nos haces, no solamente a nosotros, sino a tantas y tantas familias que han pasado por tu taller y que no han pasado por tu taller, pero que están pegadas de tu canal de YouTube, de tus podcasts, de todos los artículos. Entonces, agradecerte por eso, por este espacio. Yo creo que ya llevamos más de una hora y ha sido suficiente, pero es una conversación que siempre quedará abierta y gracias por toda tu disposición. Qué lindos, muchísimas gracias. No, chicos, yo admiro mucho lo que ustedes están haciendo y la verdad, como siempre les digo a los papás del taller y a todos los papás, yo lo único que hago es compartir mi experiencia, darles algunas pautas, darles algunas preguntas, pero la conversación, la reflexión y el trabajo duro y profundo lo hacen ustedes. Y esos resultados son completamente de ustedes, de su perseverancia, como esto que estábamos diciendo, ¿no? El tener a nuestros hijos tan cerca es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad, porque ellos nos están viendo y completamente les estamos transmitiendo nuestra esencia, tal como somos, cosas buenas y cosas malas. Entonces pienso que tenemos una gran responsabilidad de qué es lo que les estamos transmitiendo y de todos los días nosotros estarnos formando y estarnos transformando en eso que queremos que ellos sean, porque ellos lo están absorbiendo de nosotros, ¿no? Y para mí es un privilegio ver familias como ustedes que digo, wow, qué bien lo están haciendo, porque imagínate que todas las familias del mundo tuvieran ese compromiso, esa dedicación, nuestro mundo se transformaría, nuestras sociedades se transformarían. Entonces, pues poquito a poquito, poquito a poquito. Así que muchísimas felicidades a ustedes por el trabajo que están haciendo y muchas gracias por esta invitación. Gracias, Priscila. Te mandamos un abrazo, estamos en contacto. A las personas que están preguntando por el taller de Priscila, háganlo, súper recomendado. Síganla en su cuenta de @supraescolar. Sí. Y nada, cualquier cosa también estamos atentos en lo que podamos colaborar. Un abrazo para todos. Muchísimas Priscila, gracias. Muchísimas gracias. Y nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Bye, bye.